Nos ubicamos aquí por favor, en Efesios 4, por favor. Hacemos una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más en este día, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, confiados y recargados siempre en la obra de tu Hijo Jesucristo. Suplicamos que tengas misericordia de este pueblo, Señor, y sigas extendiendo tu mano de poder y de gracia para edificar la obra que tú comenzaste, Padre. Pedimos que tú seas exaltado y que nuestros corazones, nuestras almas sean animadas a la obediencia, animadas al amor, animados, Señora, al sacrificio por tu causa y por tu reino, Señor. Te bendecimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, habiendo señalado el apóstol Pablo la ilustración del cuerpo con respecto a la unidad espiritual que debe prevalecer en una iglesia, ahora pasa a hablar del tema de los dones que Dios ha concedido a esta iglesia. Es decir, el apóstol ha dicho que la iglesia es como funciona un cuerpo. Un cuerpo está todo unido, ¿no? Por cada una de sus partes. Y funciona en una forma impresionante, capaz de que si tú tienes comezón en una parte en la espalda, diriges tu dedo y va a dar exactamente donde tienes la comezón, no a otro lado, no va exactamente al punto. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo está perfectamente unido. Así la iglesia debe funcionar, así la iglesia también debe funcionar como un cuerpo. Y ahora el tema que vamos a ver el día de hoy, desde el versículo 7 al versículo 16, es los dones que Dios ha concedido a la iglesia para que el cuerpo funcione de la manera correcta. Y así pues, del versículo 7 al 11 vemos este primer punto, los dones que Dios ha concedido a la iglesia. El apóstol comienza señalando que aunque se trata de un cuerpo y somos como una unidad perfecta, no obstante, cada miembro tiene diferentes dones. Es decir, en el cuerpo no somos una manota o un brazote o no somos puro estómago, ¿verdad? No, hay diferentes partes que constituyen nuestro cuerpo y cada una de estas partes tiene diferentes dones. Dice en 1 Corintios 12, versículo 4 y 5, que hay diversidad de dones y de servicios, o de diaconado es la palabra ahí, diaconión. Hay diferentes dones y servicios, pero el Espíritu es el mismo, es el mismo. Entonces, no podemos esperar que los creyentes seamos como soldaditos que salen de una máquina y sean todos iguales, ¿verdad? No, hay individualidad, hay diversidad de dones. No, es que yo creo que lo que tú debes hacer es esto, tú debes de pensar así como pienso yo. A ver, espérame tantito, somos individuos. Somos individuales, hay diversidad de dones, somos distintos unos de otros, ¿verdad? Entonces, es ilógico pensar que todos seamos como muñequitos que salen de la troqueladora, ¿cómo se llama la máquina esta? ¿No? Un muñequito, otro muñequito. No somos así, ¿verdad? Somos diferentes, somos individuales. Formamos todos un cuerpo, pero cada uno conserva su individualidad. Entonces hay que aclarar que no son lo mismo los dones naturales, las habilidades con que cada ser humano nace. Hay seres humanos que nacen con habilidades, todos tenemos alguna habilidad, aunque hay un momento de nuestra vida que pensamos, no sirvo para nada, ¿verdad? Entonces, pero no, en realidad sí, todos tenemos alguna habilidad, nos ha sido dada, ¿no? Una habilidad física, alguna habilidad mecánica, otra habilidad deportiva, alguna habilidad artística, musical. Cada quien tiene diferentes capacidades naturales. Unos
tienen capacidad para jugar fútbol o básquetbol, y algunos parece que nacemos con dos piernas izquierdas, ¿no? Porque no responde, no le pegamos al balón ni de chiripada, ¿verdad? Entonces, un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servir a Dios. Las habilidades, los dones espirituales los concede Dios para servirle a Él mismo y por supuesto para servir a otros creyentes, porque somos parte de un cuerpo. Entonces, para eso son los dones espirituales, para servir a Dios y para servir a otros creyentes, de tal manera que Cristo sea glorificado y los creyentes seamos edificados unos y otros. Los dones espirituales, o sea, seguimos la ilustración del cuerpo, no podemos decir, si yo tengo comezón aquí en el hombro izquierdo, ¿cuál mano puedo usar para rascarme? Pues la derecha, ¿no? Es más fácil. Esta le ayuda a este lado. O sea, pues a ver, ahí ráscate como puedas. ¿Cómo me rasco, verdad? Acá la paleta, ¿verdad? ¿Cómo me rasco? Mejor uso la otra parte, ¿no? Así en un cuerpo, ¿no? Unos nos ayudamos a otros, es lo que Dios quiere, para eso nos ha dado dones espirituales. Entonces repetimos, un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servir a Dios y a otros creyentes, y que así su nombre sea glorificado y los creyentes edificados. Los dones espirituales son dados por Dios para el equipamiento, la unidad y la edificación de su iglesia. Esas son las palabras usadas aquí. Ahorita ya hemos visto la palabra de la necesidad de estar unidos, ¿no? De guardar, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad, ¿no? Entonces, los dones son dados para equipar, dados por Dios para el equipamiento, unidad y edificación de su iglesia. Los dones espirituales no son juguetes para ser usados egoístamente, como ocurrió en la iglesia de Corinto, ¿no? Donde surgieron celos, contiendas y disensiones porque los creyentes eran inmaduros, porque los creyentes se portaron en forma egoísta. Ay, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de este, no, ustedes háganse para allá y nosotros para acá. Actuaron en una forma inmadura, ¿no? Como niños. Entonces, ahora el apóstol continúa tomando aquí en Efesios 4, en el versículo 8, después de decir, cada uno de nosotros le ha sido dado gracia, es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, son diferentes dones. Ahora el apóstol toma la ilustración del Salmo 68, versículos 17 y 18, donde el rey David en esta composición celebra a Dios viniendo y lo ilustra, ¿no? En el versículo 17, 68, 17 de Salmos, viniendo del monte descendiendo del monte Sinaí al santuario, ¿no? A celebrar con su pueblo, a celebrar con el pueblo de Israel. Salmo 68, 17 y 18. Viene Dios desde el monte Sinaí a su santuario. Entonces, obviamente Dios desciende victorioso a su santuario en Jerusalén. Y el apóstol toma este pasaje y lo aplica a Cristo. Dice, así como está diciendo el Salmo, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es exactamente, ¿no? lo que sucede ahora, ¿no? Cristo es el que descendió a la tierra en su humillación, peleó la batalla. Muchos quieren decirnos que descendió al infierno, ¿no? O sea, la idea, ¿cuál es el infierno? El infierno era la cruz. Los síntomas y las características de estar en la cruz significaron que lo mismo, tengo sed, ¿sí? O sea, era la oscuridad total. O sea, no es que haya descendido en este pasaje, llevó cautiva la cautividad, descendió a lo más bajo de la tierra. O sea, Cristo descendió del cielo a la tierra, a donde estamos nosotros, ¿no? Entonces,
Así pues, descendió a la tierra en su humillación, peleó la batalla y después de su muerte en la cruz, resucitó y se levantó victorioso para ascender al cielo y conceder a la iglesia los dones necesarios. Cuando Cristo ascendió, dijo: esperen, porque voy a enviar ¿qué cosa? ¿Cuál es el don que enviaría? El don del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta victoria de Cristo no solo implica un cumplimiento profético, sino también la base para la restauración final del hombre en el proyecto divino. No hay más que hacer. Cristo lo ha hecho todo en la cruz. Cristo ha completado la obra en la cruz del Calvario. La base del proyecto divino se desarrolla desde la ejecución de este gran evento que fue realizado en la cruz del Calvario. Ahora, su victoria tiene repercusiones históricas, su victoria tiene repercusiones escatológicas, repercusiones eternas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, de esta manera dice en la versión antigua, en el 4:10 de Efesios, ¿qué es esto que subió 4:9? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos, en la versión antigua, para cumplir todas las cosas. ¿Sí? En la versión 60 dice para llenarlo todo. Me gusta más la versión aquí antigua, ¿no? Dice para cumplir todas las cosas. La idea es con el propósito de efectuar y consumar la redención completa, ¿no? Para cumplir todo lo que era necesario para la salvación. Así pues, Cristo concedió a su iglesia, le repartió todos los dones necesarios para cumplimentar la obra que él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo tiene 3 listas de dones. La primera lista, si quieren apuntarlo, no los vamos a citar ahorita, pero los podemos ver en 1 Corintios 12, del versículo 4 al 11 y del versículo 27 al 31. Otra lista está en Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 8, y el texto que estamos leyendo aquí en Efesios 4:11, que es el que nos toca aquí. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y doctores, ¿no? Pastores y maestros. Entonces, en Efesios, ¿no? Entonces, aquí esta carta menciona 4 dones específicos: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Es dado como una sola pieza, ¿no? Por el hecho de que no se menciona otros pastores y otros maestros, ¿no? Sino otros pastores y maestros. Es un don unificado. Ahorita vamos a hablar de esa parte. De antemano, siguiendo la ilustración del cuerpo que el apóstol había señalado, en 1 Corintios 14:5 nos indica, ¿no?, que hay dones más importantes que otros. Si Dios concede los dones, hay dones que son más importantes que otros. Esto suena como algunos quieren encontrar la idea de la igualdad en el sentido de que no todos somos iguales, somos soldaditos. No, hay dones diferentes. Dios da dones diferentes. Si sale aquí una persona que mide 2 metros, pues seguramente va a ser basquetbolista o algo así, ¿no? Y tú mides 1.50, bueno, pues no, tú no vas a ser basquetbolista, ¿verdad? O serás una maravilla. Quién sabe, ¿verdad? Pero son dones diferentes, ¿no? Entonces, en la iglesia, vamos, hermanos, no es igual ser dedo gordo que cerebro. Sin embargo, los dos son importantes, ¿no? Entonces, podemos poner nuestros dedos, ya no vamos a poder tocar guitarra sin el dedo gordo, ¿verdad? Para empujar las cuerdas. Entonces, no es lo mismo ser cerebro que ser dedo gordo, estaremos de acuerdo, ¿no? No es lo mismo ser mano que corazón, no es lo mismo. Entonces, más todos los elementos son necesarios. Es necesaria la mano y es necesaria el corazón. Si te dicen qué quiere, le quito la mano, le quito el corazón, ya sé qué dirías, ¿verdad? No, pues llévese la mano, ¿sí? Entonces, si me quitas el corazón, se acabó mi vida, ¿verdad?
O sea, entonces hay partes, hay dones que son más importantes unos que otros. Dios así lo ha distribuido en el cuerpo, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo ser ojo que dedo gordo. No, no es igual, ¿verdad? No es lo mismo el oído que el codo. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Te quedas con tu codo y me das tu oído? No, llévate el codo, ¿no? No puedo perder el oído. Entonces, entonces el apóstol comienza a hablar de estos dones, comenzando por el apostolado, un oficio que de acuerdo a Efesios 2:20, que ya hemos platicado, es un oficio que se conoce como fundacional. El apostolado es un oficio fundacional, así lo menciona 2:20 de Efesios, que ya hemos platicado, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este ministerio requería que el participante cumpliera con los requisitos mencionados, ¿no? En Hechos 1:15 al 22, cuando tuvieron que poner otra persona en el lugar que dejó Judas, ¿no? Por su traición, por su muerte. Entonces ahí en Hechos 1:15, 22, el apóstol Pedro se levantó delante de la iglesia y dijo: hermano, necesitamos poner a otra persona en el lugar de Judas. Entonces dice: busquen a otro, ¿sí?, que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan, ¿hasta dónde? Hasta la resurrección, para que sea hecho testigo con nosotros. El apóstol es un testigo de la vida, la obra, la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, todas esas iglesias que andan diciendo que tienen apóstoles y el apóstol para allá y el apóstol para acá, o sea, no saben lo que están diciendo. Ya no hay apóstoles. Como la palabra apóstoles quiere decir enviados, claro, pues todos somos enviados a predicar. En un sentido, la iglesia es apóstol, no es enviada a predicar, pero en el sentido de que estamos hablando aquí del oficio y carácter fundacional de un apóstol, ya no hay apóstoles, ya se terminaron. Por mucho que se esfuercen, ninguno de nosotros parece de más de 2000 años, ¿verdad?, para poder cumplir el requisito y haber sido testigo allá. Porque algunos hoy en día dicen: no, yo soy testigo de la resurrección de Cristo. Bueno, Dios ha obrado en tu corazón y ahora entiendes que esa es la verdad. Pero de que eres testigo presencial de la resurrección de Cristo. No, hermanos, no, ya no. Eres testigo del ministerio de Juan el Bautista, lo has leído. Pero aunque parezcamos algunos ya sin pelo o canosos, no tenemos más de 2000 años, hermanos, para decir que formamos parte de ese grupo, ¿no? Es un don fundacional. Entonces, en forma resumida, se requería ser testigo de primera mano de la obra de Cristo, su ministerio, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección. Además, dice en 2 de Corintios 12:12, además no solamente ser testigo, el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 12, les dice a los corintios, porque decían: ese apóstol Pablo está chaparro y feo y narizón, ese apóstol, sí, es poca cosa, habla muy fuerte así de lejos en sus cartas, pero a ver, que venga y se presente, ¿verdad? Y el apóstol les dice: pues ustedes dirán lo que quieran, pero las señales de apóstol han sido hechas por mí. Entonces el apóstol dice: además, si no me creen, voy a venir a ustedes, pero ya no voy a venir en mansedumbre, voy a venir con vara, con autoridad, ¿no?, con disciplina. Es decir, la disciplina parecida, ¿no?, a cuando Pedro dijo: a ver tú, Ananías y Zafira, salte y ahí vienen los que te van a sacar a ti también por mentirosos y codiciosos, órale para afuera. O sea, un apóstol tiene una autoridad muy fuerte, ¿no? Tenía pues esa autoridad. Entonces, las señales de apóstol, ¿no?, prodigios y milagros, una autoridad hasta con el punto de poder disciplinar hasta la muerte a una persona. Entonces, cuando nos dicen: no, nosotros somos apóstoles, ¿sí?
¿Se parece en algo que alguien tenga la autoridad así para hacer eso? Ahorita mismo aquí, como te portaste mal, aquí termina tu vida. A ver, sí, pues termina porque tú lo dices. Cuando un apóstol hablaba de esa manera, lo estamos viendo. Pero ya no hay apóstoles ahora, ¿no? Entonces, así Hebreos 2, versículo 3 y 4 también nos indica, complementario aquí en el estudio, hablando de la grandeza de la salvación, el apóstol Pablo nos dice ahí en 2:3, dice, ¿cómo escaparemos si tuviésemos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Testificando juntamente con ellos Dios, o sea, los apóstoles, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Entonces, entendemos que estas señales, estas capacidades extraordinarias, este don era algo extraordinario y fue concedido como un don al principio, un don fundacional. Y repito, aunque todos los creyentes somos enviados, solamente hubo este don especial para este grupo de personas que se les concedió, ¿no? Los llamados así, apóstoles que Cristo escogió. Ahora también dice aparte, hay apóstoles profetas. Es común que se asocie este don de profecía con la predicción de eventos futuros, porque así lo señala el Señor, ¿no? En Isaías 41, versículo 22 y 23, desafiando a los ídolos, el profeta dice, a ver, se junta el carpintero, se junta el platero, se ponen de acuerdo, uno alisa la madera, la pule y todo, y el otro trae la plata, lo que sea, lo alisan también, para hacer un ídolo. A ver, que comparezcan estos ídolos, a ver si pueden predecir el futuro. Y el único que puede declarar anticipadamente los eventos futuros con exactitud, aunque digan que la señora Dixon y Nostradamus y quién sabe quién pueden hablar de cosas futuras, el único que habla con exactitud es Dios, ¿no? A través de su palabra, a través de sus profetas. Y una de las pruebas de que el profeta hablaba de parte de Dios, lo vemos así rápidamente, Isaías 41, en el versículo 22, Isaías 41, 22, dice, tráiganos los ídolos, ¿no? Los que prepararon ahí, esos ídolos que prepararon, necesitan leer todo el capítulo, traigan y anúncienos lo que ha de venir, que traigan esos ídolos y nos digan lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos, confiaremos en ellos. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O al menos no que el ídolo haga bien o mal, ¿sí? Para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Pero un ídolo no puede hacer, un ídolo es una piedra, una imagen es una pintura y nada más, una sombra, no tiene ningún poder. Como Dios tiene el poder, ¿no? Entonces, así es este don, o sea, entendemos que solo Dios es capaz de anunciar lo por venir y Dios levanta profetas, ¿no? El Nuevo Testamento nos indica que los profetas también tenían, 1 Corintios 13:2, la capacidad de entender los misterios. Un misterio es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento y que después es concedida al profeta y enseñada ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Así como el apóstol Pablo dice, me fue concedido este misterio, ¿no? Habla en la carta de los Efesios. ¿Cuál era el misterio que le fue descubierto a él? Que los gentiles también eran, ¿qué? Herederos. No, ¿cómo es posible? Tú eres judío, Pablo, ¿cómo dices eso? La salvación es nada más de nosotros. Era un misterio que estaba oculto, pero que Dios reveló ahora a sus profetas y a sus apóstoles, ¿no? Entonces, así 14:3 de Primera de Corintios indica
Dice ahí, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Entonces es el versículo que tengo 14:3, se me hace que es 13:2. Porque el que habla en lengua no habla sino a Dios, pero porque nadie le entiende, aunque en espíritu habla misterios. Y el que profetiza es el que ya entiende, ¿no? Y habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 14:5 nos dice, porque mayor, en la mitad del versículo, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, así también, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Entonces, el profeta es aquel que habla para edificación, exhortación, amonestación, consolación. Los creyentes hoy en día ya no recibimos nuestro conocimiento espiritual directamente del Espíritu Santo, sino en forma indirecta a través del ministerio de la palabra, a través de los medios de gracia. O sea, ya no decimos, no, se me acercó el Espíritu, así me dijo Felipe, acércate a la carreta y háblale. No, ya no es así, ¿verdad? ¿Cómo es? Nos habla a través de la revelación, de la palabra escrita. Entonces, de la palabra de los profetas. En este sentido, entonces, ya no tenemos más revelación profética aparte de las sagradas escrituras. Así lo menciona 1 Corintios 13:8, así lo menciona Pablo, ¿no? Este versículo dice, la caridad nunca deja de ser. ¿Pero qué dice de las profecías? El don profético, no más las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, ¿sí? Es decir, ya no habrá más revelación, ya no tenemos otro Apocalipsis, segunda parte ni tercera parte. Ya no tendremos más revelación, ya Dios no habla con voz audible en este tiempo donde tengamos que registrar la palabra y añadirla a las sagradas escrituras. El apóstol Pablo advirtió ese tiempo diciendo que la profecía habría de cesar cuando viniera lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La escritura completa, el Nuevo Testamento completamente revelado. Entonces conoceréis cómo fuimos conocidos. Sí, algunos quieren ubicar esto como si el apóstol estuviera hablando en sentido escatológico, pero no está hablando en sentido escatológico, está hablando de los dones. Está hablando del amor y después dice, bueno, pero está hablando de la profecía. Él mismo era un profeta, pero dice, no se tienen que poner la mirada en esto porque vendrá un tiempo cuando la profecía esté completa y ya no será más necesario este don. ¿Sí? Les recomiendo que mejor practiquen el amor, ese sí va a permanecer para siempre, ahí no van a tener error. Mejor que tengan ese don, ¿no? El amor debía ser procurado porque permanecería para siempre, ¿no? Ahora, en tercer lugar, los dones, los evangelistas. Efesios 4:11, volvemos por favor. Puso a unos primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. La palabra se refiere a los que predicaban el evangelio como predicadores itinerantes. Así vemos a Felipe, que había sido elegido como diácono, lo vemos en el capítulo 8 de Hechos, por favor. Capítulo 8, del 26 al 40, vemos ahí cómo es mandado a acercarse al carro del eunuco, ¿no? 8:26 nos dice, empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve al mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza en el desierto. Se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Y así le dio indicaciones para que hablara a este hombre, ¿no? Que leía las escrituras y le preguntó si entendía lo que leía, y así fue llevado a predicarle. Entonces se menciona también en 21:8,
del libro de los Hechos. Y otro día, partido Pablo y los que con él estábamos, venimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos ahí con él. O sea, allí se quedaron en la casa de este Felipe, ¿no? Que era evangelista. La palabra es usada también para describir el trabajo de Timoteo, ¿no? En 2 de Timoteo 4:5 le dice Pablo a Timoteo que haga obra de evangelista, en el sentido de identificarse con los sufrimientos, ¿sí?, que esta labor de evangelismo implica, ¿no? Timoteo era pastor, misionero, por supuesto maestro y por supuesto también evangelista, ¿no? Entonces, la escritura destaca especialmente la labor de Lucas y Marcos, ¿no? ¿Cómo destaca la labor de Lucas y Marcos? ¿Qué particularidad tienen ellos en su ministerio? Que escribieron su evangelio, ¿verdad? ¿Qué son entonces? Su evangelio nos alcanzó a nosotros, son evangelistas. ¿Me explico? La escritura destaca especialmente su labor, y aunque no fueron parte de los apóstoles iniciales, el Señor les concedió ser evangelistas al darnos su narrativa de la persona y la obra de Cristo en sus respectivos evangelios, ¿no? Como sabemos, ellos acompañaron a los apóstoles, tanto a Pedro como a Pablo, ¿no? Que según los eruditos era un requisito para considerar que lo que ellos escribieron formara parte del canon o de la regla, de la norma bíblica, ¿no? En el Nuevo Testamento. Ahora, el último oficio es señalado pastores y maestros, o pastores y doctores. En Efesios, otra vez, pastores y doctores. Así que sí les puedo decir, dígame doctor, por favor. Pastores y maestros, ¿no? Pastores y doctores. Entonces, sabemos que la palabra anciano, estamos en Efesios, ¿verdad? Hoy hemos andado vuelta y vuelta. Vamos a Hechos 20, por favor. 20:17. La palabra anciano, vemos aquí, vamos a ver en una forma muy breve que la palabra anciano, obispo o pastor está señalada para las mismas personas que son encargadas de hablar, de apacentar, de alimentar el rebaño, ¿no? 20:17, cuando el apóstol Pablo dice ahí, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, el discurso del capítulo 20 de Hechos que Pablo da es a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿no? Ahora, dice en el 20:28, en ese discurso, el apóstol Pablo les dice a estos ancianos que ya vimos en 20:17, en 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, entonces, anciano es una figura del Antiguo Testamento, ¿no? De los ancianos que gobernaban a Israel. No se trata de personas de mayor edad, se trata de personas ancianos en un sentido espiritual, que estén crecidos espiritualmente, ¿verdad? Y ahora dice que son lo mismo, son obispos. Obispo es una persona que es sobrevedor, que es supervisor, ¿no? Que ve desde arriba, es la idea, que cuida el rebaño, ¿no? Que mira desde arriba, considerando y cuidando al rebaño. Dice en que el Espíritu Santo, 20:28, os ha puesto por obispos. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo del anciano y del obispo? Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. ¿Sí? ¿A qué oficio hace referencia cuando dice apacentar al rebaño, apacentar a las ovejas? ¿Quién es el que apacienta a las ovejas? El pastor. Entonces, aquí tenemos, ¿no? las palabras e implícito en el texto al hablar del rebaño y apacentar está implícito, ¿no? Anciano, pastor, obispo, es lo mismo, no tenemos que hacer una clasificación, dice, no es que este es anciano gobernante, no es que este es anciano pastor y este enseña, este no sabe nada, bueno, pues, es un ministerio, ¿no? No podemos dividirlo, está unido.
Ahora, se usan pues estas palabras para designar al ministro, quien necesariamente ha de ser maestro para enseñar las escrituras. No debe ser, dice Pablo, un neófito, sino uno que tiene edad espiritual, un sobrevedor, uno que apacienta, uno que alimenta. Como decía algún pastor por ahí de Centroamérica, ¿no? Que decía, algunos que creen que tienen la capacidad para apacentar o para enseñar, pero nadie tiene la capacidad para oírlo, ¿no? Entonces ya no coincide el asunto, ¿verdad? Entonces, aunque el don de pastorear y enseñar ha de estar en la persona llamada al ministerio, no podemos dejar de lado que hay hermanos que tienen el don de enseñar, aunque no sean pastores. ¿Me explico? Entonces, no podemos dejarlo. Hay hermanos que tienen el don de enseñar aunque no sean pastores. Llegado el momento, la iglesia tendrá que reconocer, ¿sí?, a la persona que Dios levante para ocupar el ministerio. Y debe de tener el don de ¿qué? El don de enseñar. El don de enseñar. Y Dios levantará y la iglesia reconocerá a esa persona para ocupar el ministerio. Conste que estoy diciendo que Dios levantará a la persona, no que la persona se autolevante o que haga su campañita. No, ¿verdad? Ya ese solo hecho estaríamos pensando en la descalificación, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el que se autolevante, sino el que Dios levante, el que Dios reconozca. ¿Sí? Hermanos, aunque puede haber maestros que no sean pastores, sería trágico para la obra que alguien fuera pastor si no es apto para enseñar, ¿no? Primera de Corintios 3:1, en los requisitos para el ministerio, lo primero que dice es que el ministro, el que anhela obispado, buena obra desea. Sí, y que el ministro conviene, dice en la versión antigua 3:2 de Primera de Timoteo, conviene, o versión 60, es necesario que el obispo tenga varias capacidades, entre ellas la capacidad que sea apto para enseñar, ¿no? A veces yo pienso que sí soy apto, pero lo que hago es enredar y confundir. ¿Qué dijo? O sea, ya terminó el sermón y ¿qué enseñó? ¿Qué fue lo que dijo, no? O sea, no vamos a pasarnos el tiempo hablando de patoaventuras, no. Hay que enseñar la palabra, ¿no? Entonces el punto aquí es necesario, conviene que el obispo tenga esta cualidad. La vara, hermanos, la vara que guía y enseña a las ovejas es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es indispensable que los pastores y maestros tengan este don, ¿no? El don de enseñar. Es un don, ¿no? Si la persona dice, es que yo siento que doy unas conferencias tremendas, ¿no? ¿Sí? Y toda la gente está dormida, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo mejor es apto para que lo lleven a, no sé, a un lugar a que duerman las personas, ¿no? O sea, sí, a lo mejor es bueno para gobernador, ¿no? Entonces, bueno, podemos retirar esa parte, ¿no? Pero ahora, entonces, así pues los oficios, vamos a ver para la parte final, ¿no? El propósito de estos dones. Entonces, hablando solamente de estos 4 dones, cuando veamos las otras cartas, o ya las hemos visto, cuando les vuelva a tocar su repaso, entonces hablaremos en su carta respectiva de los dones que son mencionados. Por eso les di los textos, para que ustedes puedan leer los diferentes dones, ¿no? El que ayuda, el que sirve, o sea, el que preside, o sea, para todo hay dones, ¿no? Entonces, ahora en segundo lugar, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Desde el versículo 12 al 16, volviendo a Efesios 4, se nos señalan aquí cuál es el propósito por el cual Dios da dones a su iglesia. El apóstol señala con qué finalidad se han concedido o Dios ha concedido los dones espirituales a la iglesia. En el versículo 12 nos dice
la palabra griega catartismos, que es traducida como perfeccionar. Los dones han sido dados en primer lugar para perfección de los santos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta palabra traducida perfeccionar, su sentido es equipar. O sea, Dios ha dado los dones para equipar a su iglesia. Es como, la palabra es usada como acondicionar una casa con el mobiliario que necesita, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Ya está la casa, ¿no? Ahora hay que equiparla, ¿verdad? Hay que darle todo lo necesario para hacerla funcionar. Ya está fundada la iglesia, hay que darle los dones, hay que equipar a la iglesia para que funcione correctamente. En Gálatas 6.1 la misma palabra, Gálatas 6.1, aparece traducida como restaurar. Dice el apóstol Pablo, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. O sea, la palabra es traducida aquí como perfeccionar, equipar, restaurar. Mateo 4:21, ¿sí? Cuando el Señor llama a sus apóstoles, aparece la palabra que unos de ellos estaban remendando redes. Mateo 4:21. La palabra remendar es nuestra palabra. Equipar, perfeccionar, remendar, restaurar. Entonces, esto nos da la idea, ¿no? La idea completa, otra vez, de perfeccionar, de equipar. Si los reunimos, equipar, restaurar, remendar, perfeccionar, entonces encontramos que la iglesia es como un taller. La iglesia es como un taller donde somos llevados para que nos den algo más que una chaineadita, no algo más que una brillantadita, ¿no? Se trata de qué, de equiparnos, de restaurarnos, de remendarnos, de perfeccionarnos, porque el pecado nos ha destruido para el propósito para el cual Dios nos creó. Entonces, pásale, este cuate tiene el chasis chueco, mano. Está todo así, o sea, así han visto los carros cuando están chocados, ¿no? Que parece que van así como de lado, ¿verdad? Entonces, así llegamos aquí algunos. El pecado nos hizo trizas, ¿no? El pecado nos hizo mucho daño. Entonces, Dios concede a la iglesia los dones para efectuar una reparación mayor, ¿no? ¿Qué necesita su carro? Y la noticia que les dada, ¿no? O sea, viene alguno de los hermanos que se dedican aquí a la mecánica, pues no le tengo buenas noticias. ¿Qué necesita? Su carro necesita una reparación mayor. Eso quiere decir que te van a sacar casi los ojos, ¿no? O sea, te van a cobrar mucho para reparar el carro, ¿no? Entonces, aquí Dios nos da los dones para una reparación mayor en nuestras almas. Esta reparación comienza con la regeneración y culminará con la glorificación de cada uno de sus hijos. Pasando de largo tiempo, ¿no? Como estoy diciendo, tomando la ilustración de un taller, pasando largo tiempo la persona en el enderezamiento del carácter, ¿no? Cuando dice, hay que enderezar el chasis. ¿Quién endereza el chasis? No, pues vaya con fulano, vaya con... Nadie endereza los chasis. Casi dices tú, nadie quiere componer mi carro, ¿no? Porque está así, como mirando para otro lado, ¿no? Entonces, hay que enderezarlo para que vea para adelante, ¿no? Y nadie lo quiere enderezar porque hay que jalar, hay que tener herramientas especiales, en fin, ¿no? Aquí llegamos y tardamos un largo tiempo en el enderezamiento del carácter, en la renovación de la compumente, porque nuestra mente está desviada totalmente, ¿verdad? Entenebrecida. Y hay que hacer un cambio completo del motocorazón, ¿no? Del motor. No llevo el carro al taller, ya no sirve el motor, señor, hay que ponerle otro motor. Entonces, no servimos, ¿no? Mente entenebrecida, el corazón de piedra, la voluntad esclavizada al pecado, ya no servimos. No le servimos a Dios para sus propósitos. Métanlo al taller. ¿Qué hay que hacer? Restaurarlo, repararlo, equiparlo, ponerle aire acondicionado, todo lo que necesitemos, ¿no? Entonces,
Ahora, no solo el equipamiento está considerado, pero también el propósito, dice versículo 13 y 14, es que los creyentes seamos llevados a la madurez, a un varón perfecto, ¿sí? Teleios es la palabra ahí, un varón perfecto, tal como Cristo, a la medida, la estatura de la semejanza de Cristo. Y la idea es contrastada en el versículo 14 con la idea de dejar de ser niños, ¿no? Porque los niños son normalmente, ¿qué? Inmaduros. Haces la tarea, ahorita vengo, aquí te dejo, y regresas 3 días después, ¿y qué hizo? Destruyó todo y se le olvidó hacer la tarea, ¿verdad? ¿Sí me explico? Los niños tienen que ser enseñados. Nosotros somos como niños, destruidos, resquebrajados, hay que reparar todo, pues tenemos que ser aleccionados. Entonces, la idea es no solo equiparnos, pero ayudarnos, llevarnos a la madurez. ¿Sí? Como siempre decimos, hermanos, la niñez no es mala, pero cuando la niñez se prolonga, y te dicen, hay que cambiarle el pañal al chavorruco. Ay, pues ¿quién se lo quiere cambiar? Nadie quiere cambiarlo, ¿no? No, nadie quiere cambiar. No sé qué les dio risa, pero bueno. Como que ya incomoda cambiarle el pañal al chavorruco, ¿no? Pero Pablo dice en Filipenses 3:12 al 14, dice, nos estiramos, o sea, que nos estiremos, que nos esforcemos hacia la madurez. Dice, no hago de cuenta que yo ya la haya alcanzado, sino que me estiro para ver si alcanzo aquello para lo cual yo fui llamado. ¿Verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene el propósito de dejar de ser, debe tener el propósito de dejar de ser niño, de ser una persona adulta, una persona madura, una persona que se le puedan encomendar tareas, una persona que se le encargue una responsabilidad. No alguien que le esté echando la responsabilidad a los demás, que se esté evadiendo, que se esté justificando. No, que tome el asunto de frente y lo resuelva, ¿no? No queremos niños para estar, no se puede trabajar en una iglesia llena de niños, ¿o sí? No se puede, no se puede. Entonces, así, ¿están en Filipenses? 3:12, no me acuerdo si les dije, no, pero vamos rápido ahí, 3:12. Dice Pablo, no que ya haya alcanzado ni que sea perfecto o maduro, ¿no? Sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido ciertamente lo que queda atrás. Hay personas que no puedo enderezarme, es que hace como 20 años choqué y me lastimé aquí y no puedo seguir. Mira cómo me hago, mira así. ¿Sí? Ya olvídate, fue hace 40 años tu desgracia, fue hace 50 o 20 de tu tragedia, ya déjalo en paz, por favor, mira para adelante. Mira para adelante. O sea, no, pero es que, me acuerdo, no, hermano, no. ¿Sí me explico? Hermanos, dicen, no hago cuenta de haberlo alcanzado, hago una cosa, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está enfrente, me extiendo a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Muchas cosas pueden desviarnos, muchos accidentes, machucones, raspones, desgracias. ¿Quién no puede contar 10? Si no es que 20 o 50, ¿no? Todos nos podemos acordar de muchas cosas. Pero si vamos a estar manejando, viendo para atrás, no nos puede ir bien. Me olvido de lo pasado y ¿qué dice? Me extiendo al frente, al supremo llamamiento que Dios me ha hecho. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no? No solamente eso, esforzarnos hacia la madurez, y aunque no lo alcanzaremos plenamente, pero
debemos de tratar, como dijo Pedro en su carta, ¿no? También añadir a vuestra fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia dominio propio, y así añadir, crecer. No, es que me acuerdo que me pasé, todavía ya déjalo por favor allí. No, pero es que, y se revictimiza, y se revictimiza, y se revictimiza. ¿Funciona eso? ¿A qué nos ayuda? A nada. Nos devaluamos solos, ¿no? Hermanos, extendámonos al frente, ¿no? Entonces, por experiencia propia sabemos que la niñez, la juventud son etapas de la vida que pueden derivar en tragedias si no tenemos cuidado de nuestros hijos. La iglesia no es diferente, por ello el apóstol nos insta a dejar que la niñez e ir hacia la madurez, ¿no? Para que dejemos de ser niños fluctuantes, para que seamos personas útiles, maduras, que se les puede encomendar una tarea, un trabajo, ¿no? Entonces, no, pero es que, ¿por qué yo si? Bueno, ¿qué queremos hacer entonces, no? No, pero es que, sí lo hago, pero míralo, ¿eh? No, hermano, no. Es como niñez, no podemos avanzar así. Nuestro modelo en este crecimiento, en este ir hacia la madurez, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que seamos capaces de imitarlo en todo, en entrega, en servicio, en obediencia, en humildad, en autonegación, en oración, en amor. Es nuestro modelo a seguir. En tercer lugar, no solo el equipamiento, el ir hacia la madurez espiritual, pero en 4.15 se nos da la fórmula que debemos seguir, ¿no? La fórmula que debemos aplicar en este procedimiento. Dice el apóstol en 4.15, ¿no? Antes dice, no usando estrategias humanas, no, es que leí en ese libro que si comes chayote 3 días seguidos y si haces esto y si volteas, te pasas 3 días viendo así para arriba, te vas a componer de la columna. Y algunos quieren aplicar sus remedios aquí, dándonos té de aguacate o alguna cosa así, ¿no? No, hermanos, aquí dice la fórmula que nos da, dice, ¿cómo le vamos a hacer para ir hacia la madurez? ¿Cómo le vamos a hacer? Siguiendo 4.15, la verdad en amor. Es una fórmula. Siguiendo la verdad en amor. O sea, este es el asunto, ¿no? Notemos que no es crecer de cualquier manera. No es avanzar a como dé lugar, sino es siguiendo la verdad en amor. Esa es la fórmula, ¿no? Si seguimos la verdad sin amor, cualquier robot de la inteligencia artificial pudiera hacerlo. ¿No? Cualquier robot lo va a hacer. Un fariseo de los tiempos de Cristo resultaría aprobado por ese criterio, ¿no? Siguiendo la verdad como sea, ¿no? Como fuere, ¿no? De cualquier manera, ¿no? Los fariseos hubieran sido aprobados, ¿no? Seguir la verdad en una forma mecánica, sin amor, hace del cristianismo solamente una religión más. Sería como ser cristiano por computadora, ¿no? Así sería. Pero no es eso lo que Pablo nos está diciendo. Y mire que hasta cierto punto seguir una religiosidad sin involucrar el corazón, no sería tan fácil, ¿no? Es tan solo cuando nos ponemos a trabajar con el corazón y no nada más con la conceptualización, con la mente, que la vida cristiana se hace imposible, ¿no? Podemos tener unos ojos así de reflector para examinar a todos los demás y checar, ¿no? Que todo esté en su lugar. Ahí está, esa persona no trae el cabello aquí aganado. Ahí está el otro, no se peinó bien. Veo que no se rasuró bien. Y tenemos unos ojotes para mirar y checar. Entonces, pero hermanos, somos buenos para conceptualizar,
Pero la vida cristiana se hace imposible a menos que tengamos ¿qué? Amor. Si no tenemos amor, no funciona. Yo puedo ser perfecto para seguir la ley, para obedecer, respetuoso de las reglas, de las normas, todos los detalles, ¿no? Diezmáis la mente, el comino y el eneldo y hacéis todas las cosas sin faltar ninguna. Pero si no está involucrado el corazón, no sirve, no funciona. No es siguiendo que la verdad sin amor, no, dice, en amor. Este es el punto, ¿no? Es imposible de hacer esto a menos que tengamos un corazón renovado. Solamente un corazón renovado nos provee la capacidad para seguir la verdad en amor, ¿no? Asistir y cumplir externamente no es tan difícil como cuando en verdad te involucras de todo corazón, ¿no? Entonces el camino se hace difícil, se sufre, ¿no? La realidad es que solo cuando nos ponemos a seguir a Cristo en la verdad y con amor, es que estaremos haciendo las cosas tal como le agradan a Dios, ¿no? Ahí está pues, ahí te dejé el gasto. Ay. ¿Qué va a decir tu esposa? Va a agarrar el gasto, sí, te lo van a regresar. No quiero nada. O sea, si me vas a tratar así, te estoy dando lo correcto, el porcentaje adecuado en billetes y monedas fraccionadas, todo para que no batalles. Pues sí, pero la forma en que se lo diste es así, ahí está. No nos gusta, ¿verdad? ¿Qué le falta? Sí. Yo sé que va a sonar medio raro, pero mi vida, aquí está el gasto. Eso ya suena diferente, ¿no? Entonces, otra vez tú por el gasto. Oh, son maneras diferentes de hacer el mismo asunto, ¿no? Entonces, bueno, se requiere el amor, no solamente es una obediencia ciega, una obediencia mecánica, se requiere que esté involucrado el alma, el corazón. Ahora, finalmente el apóstol concluye señalando que no solamente es necesario el equipamiento, ir hacia la madurez, el seguir la verdad en amor, pero en cuarto lugar requiere, ¿no? En el versículo 16, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida tome aumento de cuerpo, edificándose en amor, ¿no? Ayudándonos mutuamente, ¿no? En la versión 60. El cristianismo verdadero no puede hacerse fingidamente, requiere hacerse genuinamente o sencillamente no servirá. Ayudarse mutuamente suena como algo más que simplemente ¿cómo estás, no? Ayudarse mutuamente. Suena como, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Sí? A lo mejor son cosas que no hemos practicado o hemos practicado solo un momento y después ya nos olvidamos, pero ¿hay algo que te pueda ayudar? Hermano, necesita algo, le puedo apoyar en algo, Suena algo como que necesitamos cooperar y ayudarnos unos a otros. No podemos edificarnos en amor si solo hacemos pisa y corre en la reunión de la iglesia, ¿no? Ahora sí que en este comentario, ¿no? Aquí sí se dolarizaron las verduras, ¿no? Entonces, si hacemos pisa y corre vamos a poder. El único tiempo que tenemos es aquí y si no lo aprovechamos y si no lo procuramos más allá de solo esta reunión, hermanos, no va a funcionar. Tiene que haber compromiso, amistad. Solo podremos vivir de esa manera si el Espíritu de Dios nos regenera y nos capacita para ello, ¿no?
Entonces, este es el propósito de los dones espirituales: equiparnos, perfeccionarnos, llevarnos de la niñez a la madurez, conducirnos a que sigamos la verdad en amor, conducirnos a que tengamos un clima de ayuda mutua. Bueno, ahí viene este cuate, de seguro viene a pedirme prestado, me salgo por acá, por este lado, ¿no? Y no estoy favoreciendo los préstamos, ya saben que soy enemigo de eso. Bueno, no soy enemigo de los préstamos, soy enemigo de los que piden prestado, no pagan y no pagan, de eso sí soy enemigo. Entonces, qué belleza para los que andan en este camino, ¿no? Y qué desafío para los que solo han viajado de agrapa en la embarcación del Señor. Es decir, que no han hecho más que viajar, olvidándose del amor, de la ayuda mutua. Entonces, terminamos con unos comentarios. En primer lugar, siendo la iglesia un cuerpo, los diferentes miembros no hemos sido llamados a vivir separados o en aislamiento del resto del cuerpo. Más bien somos llamados a ser solícitos en guardar la unidad, solícitos en poner nuestros dones al servicio del cuerpo. Primera de Corintios 12, 21 y 22 nos indica que ninguno puede tener la actitud de decirle a otra parte del cuerpo: no te necesito, no me sirves para nada, sino que todos debemos interesarnos, preocuparnos unos por otros, ¿no? En el cuerpo. En segundo lugar, te pregunto, ¿cuál es tu edad espiritual? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando el Evangelio? ¿Corresponde tu edad espiritual con tu madurez espiritual? O sea, podemos llevar 10, 20, 30, 40 años escuchando y todavía seguir portándonos como niños, haciendo pícolo, berrinchito, ¿no? ¿Corresponde tu edad espiritual con tu madurez espiritual? Preguntémonos los creyentes antiguos de esta iglesia, especialmente los que somos creyentes antiguos, ¿no? Preguntémonos, ¿estamos ayudando y cargando a los más nuevos o tenemos la actitud de que ellos nos carguen y nos sobrelleven a nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Vamos, pues que Él se me acerque, ¿no? Hermanos, qué grandeza de madurez, ¿no? ¿Sí? ¿Así? No, hermano, no es una grandeza de madurez decir, yo tengo tantos años, a mí me deben respetar, a mí me deben dar mi lugar. ¿Sí? Si yo tengo aquí ya tantos años, sí, hay que ser como Cristo, ¿no? ¿Hay alguien mayor que él? ¿Y qué hizo él? Se humilló, se doblegó. A mayor estatura espiritual, ¿qué debe haber? Más humildad, más humillación, no querer ocupar, no querer sobresalir. ¿Me explico? Entonces, en tercer lugar, repito esa pregunta, ¿no? Especialmente soy reiterativo, ¿no? Los creyentes antiguos de nuestra iglesia, nosotros, los que tenemos aquí ya muchos años, ¿estamos ayudando y cargando a los más nuevos o tenemos la actitud de que ellos nos carguen y sobrelleven a nosotros? Ellos tienen la obligación de buscarme, de acercarse. ¿Sí? Yo ya que tengo aquí muchos años, ya tengo hasta mi silla, me dice, es mi silla, y dice, Omar, ahí. Ay, cuidado que vais a agarrar mi silla, ¿eh? Hermanos, o sea, qué estatura espiritual, ¿no? O sea, qué orgullo, qué tamaño de orgullo, ¿no? Qué tamaño de soberbia, qué tamaño de egoísmo, ¿no? Para no darme cuenta. En tercer lugar, la condición de niños para siempre solo es aceptable en la tierra fantasiosa de nunca jamás, ¿no? Teniendo a Peter Pan y Campanita como compañeros. La condición de niñez espiritual en una iglesia
es de alegría cuando se trata de recién nacidos, cuando se trata de personas salvadas, pero es un flagelo y un obstáculo para la obra cuando se trata de adultos que reaccionan como niños caprichosos. Y terminamos preguntándonos, ¿no? Hermanos, ¿estamos siguiendo verdaderamente la verdad en amor o solo la estamos siguiendo? Ese es un desafío para todos nosotros. ¿Estamos siguiendo la verdad en amor o solo la estamos siguiendo? Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana, Padre, tu palabra, que nos anima, que nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos, a esforzarnos, Padre, a la ayuda mutua, al amor, a la autonegación. Y Padre, a imitar a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien siendo el eterno, el infinito, no se aferró a ello, sino que lo tuvo como poco, con la finalidad de venir a realizar y completar la obra redentora, Señor. Que haya este sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios como algo que aferrarse. Padre, ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos y a llenarnos del sentir y el amor de Cristo, Señor. Perdona nuestros muchos pecados, nuestras muchas ofensas. Ayuda a que esta iglesia, Señor, tenga el ánimo, el deseo, el equilibrio para seguir la verdad en amor. Concédenos, por medio de tu Espíritu Santo, el querer y el poder por tu buena voluntad, Señor. Pedimos estas cosas y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.